vio un grupo de Quebracho que fue a tener actitudes violentas con la gente, ¿no? ¿Quebracho todavía existe, Quebracho? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Qué sé yo? Pero Sí, bueno. que ya no está más vinculado a Estecha, Quebracho, ¿no? Me parece. No, creo que lo echaron a patadas. Ya no está más vinculado. Me parece que le dieron... Ahora, yo veía esa cercanía, eso que vos decías, creo que fue en el horario de Mauro, exactamente, donde quedaron Cara a cara. cara a cara y... Si no eran divididos por la policía. Sí, y yo miraba porque rápidamente traté de saber bien quiénes eran. Hablan de militantes y dirigentes del Partido del Trabajo y la Equidad, parte. Parte. ¿Qué parte? No, esa parte. Esa parte. Y espacio político ¿Qué Aires. parte del gobierno es? ¿Qué parte de la coalición es? Y bueno. Y esta peor, mirá. El espacio político Aires. Aires. De Cava. Aires. Son los que movilizaron. Parte y Aires. Aires con olor a... Aires. Sí, claro. Debe tener algún significado la sigla, que la fuente no me la pasó. Como el nodio. Estamos llenos de... Estamos llenos de... Hoy busqué, porque, digamos, hay un montón de nodios fakes en las redes sociales ya. ¿En serio? No, pero Eduardo, cuando tengas un rato, poné en Twitter... No. Para buscar la cuenta... Porque yo había escuchado que Nodio tenía una cuenta oficial de redes. Sí. Y hay como un montón. Bueno... pero no sabes las cosas que dicen. Bueno. Yo te digo una cosa, para mí es gravísimo. Yo no sé si vos por ahí lo minimizás. Para mí es gravísimo porque esta versión de Miriam Lewin, que es una suerte de mini Goebbels en la República Argentina, o se quiere convertir en eso, es la versión argentina del Ministerio de la Ilustración Pública y Propaganda del Nazismo, dirigido justamente por Goebbels. ¿O es una suerte de comité estatal de televisión y radiodifusión de la policía secreta de la Unión Soviética de Stalin, ¿no? ¿O es la recreación de Orwell, ¿no? En su novela 1984. Claro, el Ministerio de la Verdad. Estaba el Ministerio de la Felicidad, el Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Verdad. Es gravísimo, gravísimo. Sí, yo te digo que, mirá, Eduardo, no lo minimizo al tema. No me parece bueno que nunca haya... niveles de controles estatales respecto a la libertad de expresión. Yo estaba pensando hoy, ¿qué hacemos con el Código Penal? ¿Y qué hacemos con las leyes antidiscriminatorias? Digo, ¿para qué están? Porque si nosotros entendemos que en el Código Penal hay dos delitos que están tipificados... Calumnias e injurias. Calumnias e injurias. Injuriar a alguien, que mentir, mancillar su honor... y la calumnia, que efectivamente tiene que ver con imputar falsamente algo. Un delito. Un delito, ¿sí? Digo, si nosotros no tenemos al Código Penal que nos da ese tipo de posibilidades, de decir, si vos dijiste que yo era un chorro y yo no lo soy, bueno, me calumniaste. Obviamente. Yo voy a la justicia y te hago una demanda. Obviamente. Una demanda penal, y en tal caso, si siento que quiero una reparación... Bueno. Era una fake news... Y vos fuiste a la justicia, punto. Pero por supuesto, vos vas... A ver, si vos vas a la justicia por una mentira, sí a veces es más difícil desentrañar operaciones mediáticas, pero que las hubo, las hay, las habrá. Ahora, si vos tenés el Código Penal, que tiene tipificado, ya ni me acuerdo porque hace tiempo que lo estudié, pero no sé si no es artículo 109, 110, la calumnia e injuria, no me acuerdo. Y tenés distintas leyes discriminatorias, Incluso hay algunas normativas de la Ciudad de Buenos Aires contra el hostigamiento, y se está avanzando mucho en materia de ciberdelitos. Uno podría contar innumerables cantidades. Digo, ahí es donde no entiendo. Bueno, pero el ¿para tema, qué vos metés un organismo? Este gobierno tiene antecedentes desde que arrancó, hace 9 meses arrancó este gobierno, y acordate que querían perseguir el humor social. Tienen el ciberpatrullaje. Parrilli había metido, quería colar, ¿viste?, en la reforma judicial también, el tema, el famoso ese artículo 70 o 72, no sé qué historia, que también había que ir contra los medios de comunicación, que por ahí, contra los jueces. Así que este gobierno tiene, y mucho más el kirchnerismo, más que el albertismo,
tiene esta vocación de perseguir las opiniones del otro, la que no le gusta. Sí. Porque cuando algo no le gusta, automáticamente te ponen odiador. ¿Entendés? Si vos criticás, sos un odiador. Y lo que le gusta es el pensamiento único. Pensás como yo. Y si no pensás como yo, sos mi enemigo y un odiador. Bueno, y hoy, entonces te cabe lo peor. hoy te digo algo, Eduardo, se está hablando mucho. No sé si lo llegaste a escuchar. Esperá, porque yo me anoto cosas para conversar con vos y después las pierdo. ¿Escuchaste la idea? Porque me quedé pensando con esta idea de que si vos vas y marchás, entonces no pensás como yo, entonces vos, bueno... Entonces sos un odiador. Claro, hay una idea de que las movilizaciones... Hoy el Diario de la Nación, a mí me llamó la atención porque publicó una nota, el Diario de la Nación, explicando la esfera sociológica del fenómeno de los baby boomers. No sé si escuchaste hablar de esto, porque no solamente se da acá en la Argentina. Yo te voy a leer lo que dice La Nación. Una gran parte de los manifestantes, respecto a este tipo de marchas, nacieron en un momento determinado. son adultos mayores, denominados en la esfera sociológica como baby boomers. Sí, pero eso no es verdad. Porque nacieron entre el 44 y el 65. Hoy había muchos jóvenes. Había mucho. Muchos jóvenes. Eso es mentira. Durante la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, este grupo etario, aproximadamente, estoy leyendo La Nación, aproximadamente ocupa el 20% del electorado, es el núcleo más importante de votantes Juntos por el Cambio. Digo, esto es algo de lo que se va a empezar a hablar también seguramente, de este fenómeno que yo nunca lo había escuchado hablar, así como hablamos de los millennials, de los baby boomers, que no sé qué es. No, los baby boomers son una parte de la sociedad que nació entre una época y otra, entre un año y otro. ¿No? Sí, creo que acá marca, el diario dice entre el 44 y el 65. Exactamente. El 44 y el 65. Exactamente. El fenómeno de los baby boomers. Sí. Pero yo no me quedaría en eso, yo me quedaría en el fenómeno este del nodio, que vos fíjate que hasta el nombre es nodio, es por no odiar, ¿no es cierto? Ellos que son campeones de la República Argentina, si vos querés, iba a decir del planeta, pero no, son campeones nacionales del odio. Cristina odiaba. Cristina te marcaba con el dedito al abuelito que compró los $10, ¿te acordás? Para el nietito. Sí, para el play. Cristina marcaba con el dedito a los empresarios. Me acuerdo un empresario que en una nota perdida por allá, inmobiliario, decía que criticaba la cuestión económica y ¿viste? Son campeones nacionales del odio. ¿Viste? Y ellos dicen que los demás odian, qué sé yo. Y me da, qué sé yo, esto de que quieren detectar, verificar, identificar, desarticular lo que ellos marcan como malicioso. ¿Quiénes son ellos para marcar, la señora Miriam Lewin, la señora Saintut y otros, para decir qué es lo malicioso ahora, y qué no? No sé qué información vos tenés, Eduardo, pero cuando uno habla con fuentes del gobierno, te dicen, nosotros... No, por eso se abren de gambas. Porque te dicen que la Defensoría del Público... Depende del Parlamento. Fue votada en el Parlamento. Claro. Y que la designación de la titular, de las anteriores titulares, es por acuerdo justamente del Parlamento. Pero vos como Gobierno Nacional tendrías que repudiar toda actitud antidemocrática que vaya en contra de uno de los pilares de la Constitución, que es la libertad de expresión. Y además es uno de los pilares también de la Convención de los Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 13, léanlo, se los recomiendo. Porque aparte, por otro lado, yo creo que las principales fake news, noticias que obviamente hay con mucho odio, campañas de trolls, que las hemos charlado en más de una oportunidad, se dan por las redes sociales. Y aparentemente ya aclararon que este programa que depende de la Defensoría no actúa sobre lo digital. No, va directamente sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas, los medios, sean escritos, televisivos o radios, ¿entendés? Y va a atacar... A ver, nosotros los periodistas, no sé, yo me equivoco 8 millones de veces. Vos también te equivocás, todos nos equivocamos.
¿no? No somos infalibles. No somos infalibles, nos podemos equivocar, ok. Ahora, de ahí a quererte tratar de... Espera, porque me anoté las palabras porque son tremendas, son nazis. Son nazis fascistas. Detectar, verificar, identificar y desarticular. ¿Entendés? Yo le pregunto, ¿quién es el que detecta? ¿Quiénes van a verificar? Sí, también podrías preguntarte... ¿Quién es el encargado de identificar? ¿Y qué significa desarticular? Sí, también podrías preguntarte, Eduardo, supongamos que detectan algo, ¿sí? Porque por eso insisto con esto. Mira, hace muy pocos días pasó algo muy particular que a mí me llamó mucho la atención, que fue que se armó una cuenta fake de... te digo porque, viste, voy a hablar mal y pronto, porque yo me lo comí. De hecho, me lo comí y le mandé captura de pantalla a un productor como diciendo, mirá qué bueno. Se abrió una cuenta fake de Infobae, que era @Infobae, le agregan una E, y vos te la comés, le ponen la estética, y creo que en 2 horas que tenía esa cuenta fake, se habían juntado 10.000 seguidores. Porque claro, vos ves que es Infobae, medio reconocido, el portal de mayor llegada en términos digitales. Ahora, si se trabajase sobre eso, digamos, que no existiesen, si protegiese eso, uno podría pensar que incluso podría ser interesante por todo lo que aparece. No sé, yo pienso, no voy a hacer nombres, pero hay colegas a los cuales les han falseado sus identidades. Sí. A ver, bueno, las cuentas truchas que hay en todos los, no sé, en Facebook, que no sos vos, en Instagram, en Twitter, que no soy yo. Es impresionante. Y las barbaridades que dicen a través de esas cuentas. Sí. Bueno, ahí, con si vos mi me decís, nombre, con mi imagen. Pero vos no creés que eso está muy mal. Muy mal. Está horrible. Horrible. Ahora, yo por eso te decía antes, vos tenés la potestad de presentarte, tratar de investigar, tenés, digamos, la propia red social que tiene mecanismos de denuncias, donde vos denunciás que la identidad es falsa. Pero tengo algunas cositas para hacer durante todo el día que ocuparme de eso. No, la verdad, tengo... Ya lo sé, lo que yo te quiero decir es que... Si no, tendría que estar todo el año tratando de ver... No, está bien, pero bueno, tampoco es gratuito, Eduardo, que pongan que @Feynman Eduardo o Eduardo Feynman o Edu Feynman o Edu, lo que sea. Digo, pero tampoco apunta a eso porque vuelvo con esto. No sería sobre lo digital. Sí. Y por otro lado, supongamos que detectan que hay una cuenta, supongamos que pudiesen detectar y trabajar, ¿cuál sería el poder de policía que tendría la Defensoría del Público? Además, ¿para qué la Defensoría del Público si el público se defiende solito? Mirá, no le gusta lo que yo digo, hace así, con un aparatito. Que no me cambien ahora, Eduardo. Con un aparatito hacen así, tac, y cambian de canal. Lo mismo pasa con vos. No les gusta, Pastor, lo que dicen, lo que opinan, hacen así, ¡ping! No necesitan a la defensora Miriam Lewin, no necesitan. No les gusta lo que yo digo, cambian. No les gusta lo que yo digo en Radio de Rivadavia, ponen otra radio. ¿Entendés? No les gusta lo que se escribe en Clarín, leen Página 12. No les gusta lo que escribe Página 12, leen La Nación, sí, bueno, y así sucesivamente. De eso se trata la libertad de expresión. Pero por supuesto. Claro. Es tan grave que no ocurrió nunca en la democracia del 83 a esta parte. Eduardo, no ocurrió. Hablando de cosas graves, tremenda conmoción en el poder con el femicidio, con el caso Neus. Tremendo. Terrible. Claramente un femicidio, ¿no? Disculpa que te cambie de tema, porque lo tengo apuntado acá porque hoy te vi también hablando del tema, vi a Gaby dando mucha información. Yo creo que porque era un gran empresario, un millonario, Jorge Neus, viste, querían minimizar un poquitito el tema, pero estamos hablando claramente de un femicida que terminó con la vida de su mujer y después se pegó un tiro, ¿no? Estamos hablando claramente de un femicida. Y vos fíjate que es otra de las pandemias que tiene la República Argentina. Creo que ya son 139 muertes de mujeres en lo que va del año. Sí. Es una barbaridad. El único delito que incluso los primeros días de encierro, de aislamiento, no caía. Ahora, claro, en un ratito voy a contar... Producía más muertes que el coronavirus al principio. Tengo acá, Eduardo, detalles de la autopsia. Mañana se va a dar algo muy particular en el cementerio de La Recoleta, que es
que van a despedir los restos de este matrimonio del femicida con su víctima juntos. Ah, la pucha. Eso ya es una decisión de la familia. Claro, ¿no? es una decisión. Uno obviamente entra hasta determinado lugar. Ah, claro. Pero hoy había 83 avisos fúnebres publicados en el Diario de la Nación. Solamente 2. Solamente 2. Para la señora Sarabia. Exactamente. Es increíble. O sea, que despedían al femicida. Totalmente. Con la víctima en una misma mención. Una cosa... Tremendo, tremendo. Tremendo. La verdad que nunca, un fenómeno que no... Y mirá que hablamos de gente de un nivel socioeconómico, cultural altísimo. Son los ricos de la Argentina. No hay gente ignorante, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, allá ellos. Eduardo, chao, querido. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Y aquí estamos, empezando 4 días en una noche con mucha información. En un ratito, por supuesto que nos metemos obviamente con el caso Neus. Spillman, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. En un día netamente político, podríamos decir en algún punto, ¿no? Netamente político, con marchas y contramarchas. Después te quiero preguntar, Ezequiel, te quiero hacer 2 preguntas para desarrollar. La primera es, ¿a qué está jugando Elisa Carrió? Lilita Carrió. Y la segunda es, ¿a qué está jugando Roberto Lavagna? Candidato presidencial en las últimas elecciones, economista, hombre de consulta. ¿A qué está jugando Elisa Carrió con las últimas declaraciones que dio, despegándose incluso de lo que hoy terminó siendo la principal noticia del día, que terminó capitalizando la propia oposición, porque Macri está capitalizando esos manifestantes? ¿A qué juega Carrió? ¿Hay una respuesta? Hay una respuesta, Facundo. Y hay mucha información. ¿Carrió está jugando a moderada? En un ratito me lo contestás. Y aparte, en minutos, vamos a tratar de responder a qué juega Lavagna. Yo hoy hablé con 2 personas muy cercanas al exministro de Economía. El exministro de Economía, que hoy publicó un hilo de tweet. Importante. Hizo así como una catará, como que vomitó 4 tweets seguidos. Y yo después lo vamos a repasar. Me quedo preguntando a quién le está escribiendo. Si le escribe a un electorado, si le está escribiendo al presidente Alberto Fernández, si le escribe a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A quién le escribe? ¿A qué juega Roberto Lavagna? ¿Y a quién le escribió la catarata de tweets? Sí, que hoy publicó obviamente en sus redes sociales, diciendo, entre otras cosas, Ezequiel, que este gobierno llegó por moderación y que él siente que esa moderación se está perdiendo. Tiene un bloque clave en la Cámara de Diputados. Un ratito vamos a hacer referencia ahora. El bloque Lavagna es clave para el gobierno nacional allí en la Cámara Baja. Tiene tareas, Spillman, hoy. En un ratito lo desarrollamos. El doctor Adolfo Rubinstein. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está, Facundo? Buenas noches, gracias por venir a 4 días. Doctor, a ver, vemos que continúa la cantidad de casos. Si bien hoy hay una merma, también una merma en la cantidad de testeos. En Ciudad de Buenos Aires uno ve algunos datos que empiezan a ser un poco más alentadores, utilizando aquella metáfora de pareciera ser como que el pico de la montaña quedó atrás. ¿Usted coincide con esto? Sí, sí. Hay indicadores epidemiológicos bastante claros y yo diría bastante contundentes sobre que estamos comenzando a bajar la cuesta en la Ciudad de Buenos Aires y también probablemente empiece pronto en el conurbano de la provincia. El tema es que el epicentro de la epidemia obviamente se desplazó hacia, por un lado, el interior de la provincia y el resto del país, donde yo diría que todo el país está hoy afectado, particularmente los grandes núcleos urbanos. Hablamos de Córdoba, hablamos de Tucumán, hablamos de Mendoza, de Santa Fe. Sí, y además, digamos, lo más preocupante es que, no en Rosario, no en las grandes ciudades, que están de todas maneras bastante tensionadas, pero el tema es que en algunas provincias y en algunas ciudades más pequeñas, lo que se llama resiliencia de los servicios de salud, que es la capacidad de poder adaptarse a un incremento de la demanda, es bastante menor, lo cual preocupa un poco. De todas maneras, yo creo que no va a ocurrir, digamos, un colapso ni de cerca parecido al que pasó en algunos países europeos, en la primera oleada o en Nueva York, pero es más ¿usted no preocupante. vislumbra un colapso del sistema sanitario? No lo veo. O sea, es algo muy positivo eso. Sí, espero no equivocarme, pero realmente no lo veo. La trayectoria de la epidemia, más allá de la preocupación que implica que después de 7 meses estemos con récord diario de casos y de muertes, la velocidad de propagación, digamos, sigue siendo bastante modesta
lo que permite ir acomodando los servicios de salud a ese aumento de la demanda. Eso que todos los días vemos que el sistema sanitario está al 63, 64, La verdad que 65. se van agregando camas profesionales, pero claro, esto agota, particularmente los trabajadores de la salud que están en la primera línea de fuego en la atención de los pacientes con COVID, realmente, digamos, están al límite de la fuerza. ¿Cuánto tiempo más, doctor, se imagina conviviendo con el virus? Porque ahora sí ya hay que hablar de convivir con el virus. No hay otra, digamos. Primero porque la cuarentena no es más sostenible, no es viable, no es posible en un país que tiene un 40% tenía que vivía de la economía informal, yo creo que ahora está en el 60%. Un país que tiene, digamos, otro 20% que es cuenta propista o que tiene un comercio o es profesión independiente que no recibe un salario, no hay manera de sostenerla. Obviamente tenemos que convivir inteligentemente. Esto no significa resignarse. Esto significa protegerse a uno y al prójimo con las medidas de distanciamiento físico, el uso de barbijo casero y proteger a la población más vulnerable, que son quienes se complican y se mueren. Entonces, esto es clave porque hasta que llegue la vacuna van a pasar todavía muchísimos meses. Claro. ¿Muchísimos más? Mirá, yo no creo porque que la vacuna... Porque de repente hablamos de vacuna, dejamos de hablar de vacuna, volvemos a hablar del virus. Yo soy optimista respecto a la vacuna, creo que vamos a tener varias vacunas. Tampoco sabemos todavía, digamos, cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna, ni si va a ser necesaria una dosis o dos, cuántas vacunas van a finalmente ser efectivas, pero ninguna probablemente esté en el mercado antes del segundo trimestre del año próximo. Y además recién van a empezar a vacunarse en ese escenario, que sería el mejor, los grupos de mayor riesgo. O sea que hasta que la población esté vacunada, todos aquellos que pueden beneficiarse, vamos a tener que convivir todo el año próximo también. ¿Con qué cosas sí y con qué cosas no, doctor? Vamos a tener que convivir con las medidas de distanciamiento físico. Uno piensa en las clases, por ejemplo. No, las clases tienen que reanudarse. ¿Pero y cómo se reanudan? Se tienen que reanudarse con protocolos especiales. Se tienen que reanudar, como ha pasado en todos los países que han tenido también. Si tenés un chico en un aula contagiado, ¿qué haces? No, depende, digamos, de los brotes, pero es muy probable que haya que... Primero que uno se maneja con lo que llaman cohortes alternas. Se tendrá que trabajar en la presencialidad con teleeducación o educación virtual. Tendría que tener se imagina un sistema de educación mixto con... Es que existe, como existe en muchos países. Y la realidad es que aún los países que hoy tienen grandes oleadas, como los países europeos, y tienen en este momento abiertas sus clases, por supuesto que hay un pequeño porcentaje de escuelas que tienen algún brote y cierran temporariamente. Vamos a tener también que acostumbrarnos a eso. Lo que no podemos es tener a los chicos y adolescentes, digamos, sin clases, 40% desconectado del sistema educativo y pedagógico. ¿Cuánto tiempo más? Es absurdo esto. Lo que estamos perdiendo es una oportunidad enorme. Chicos que van a dejar de estudiar. Ya se sabe que hay más de 1 millón de chicos. Ahora, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Eso que te estoy diciendo. Digamos, las clases no se suspenden, se han suspendido temporariamente, se han abierto y por supuesto que de nuevo se valvula. Yo vengo hablando de un esquema valvular desde mayo. Esto quiere decir que hay que endurecer y flexibilizar de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, de acuerdo a la resiliencia de los servicios de salud. Lo que no podés es mantener durante 7 meses ininterrumpidamente una cuarentena, porque entre la necesidad y el hartazgo social es inviable. Y no puedes mantener suspendidas las clases hasta que llegue la vacuna, que va a pasar todavía por lo menos 6 meses más y probablemente mucho más. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó finalmente con el tema de los testeos? Es algo que a usted, vamos a darle la derecha en esto, usted lo planteó casi desde el comienzo de la pandemia, también Regazzoni, hubo varios médicos que lo plantearon. ¿Qué pasó que estamos hoy en este punto en el cual estamos con inclusive un índice de positividad, creo que es el más alto del mundo, y parecería que no se avanzan los testeos, creo que están en el orden de los 25.000, pero comparado con otros países, si uno mira las escalas, sigue siendo de los peores. ¿Qué explicación le encuentran? ¿No hubo los fondos, no los pudieron conseguir? ¿Fue una decisión política? ¿Qué ocurrió con el tema de los testeos? Mira, nosotros la corrimos de atrás desde el principio. Yo te digo, me acuerdo a fin de abril, o sea, hace casi más de 5 meses, que dije que no alcanzaba con la cuarentena, que había que tomar una decisión de poner en marcha un dispositivo comunitario para detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos, bloquear los focos. ¿Por qué no se hizo eso, doctor? Porque no había test. ¿Y por qué no había test? Porque no se compraron. ¿Y por qué no se compraron?
Porque las primeras semanas, sobre todo, que fueron críticas, estoy hablándote de la segunda mitad de febrero hasta la primera mitad de marzo, donde los países de la región latinoamericana, viendo lo que pasaba en Europa, compraron, digamos, se estoquearon de reactivos. Nosotros no lo hicimos, subestimamos el impacto de la... Bueno, ustedes recuerdan las declaraciones de Ginés, etcétera. Se subestimó el impacto de la epidemia y eso impidió que tomáramos decisiones desde el control de aeropuertos, digamos, acordémonos de Ezeiza, hasta la compra de test. Y cuando se quiso ir a comprar los test, había una demanda brutal en todo el mundo, literalmente, lo cual hizo muy difícil conseguirlo y la seguimos corriendo de atrás. No hay Pero hoy, claro, hoy, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué hoy, doctor? Porque la seguimos corriendo de atrás, porque claro, si vos querés tener, con el número de casos que hoy existen, una estrategia de testeo amplia, necesitas un número de test que es casi inviable, Vos pensá que lo ideal es tener menos del 5% de los test positivos para que vos digas se está testeando ampliamente y adecuadamente de manera inteligente. 5%. Ponele hasta 10%, que es lo que recomienda la OMS. Ok, menos de 10%. Pero claro, cuando vos tenés arriba del 50%, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, bueno, esto te demuestra a las claras que estás testeando solo la punta del iceberg, con lo cual te quedan todas las personas que tienen síntomas leves, asintomáticos, contactos estrechos de casos, que no los estás testeando, pero siguen contagiando. Entonces, la verdad que lo que se decía, nosotros no vamos a hacer, no vamos a promover la inmunidad de rebaño, bueno, finalmente en los hechos se está haciendo eso. Ahora, cuando lo decíamos... Pero tampoco se sabe cómo, digamos, cuál es el nivel de inmunidad que logra una persona que ha sido contagiada. Porque hoy ya tenemos estamos camino al 1.000.000 de contagios. Sí, camino al 1.000.000 de contagios, 24.000 muertos, lo miro así porque lo leo de la pantalla, 900, 3.730 en Argentina probablemente, y cerca de 24.000 muertos. Probablemente tengamos cerca de los 8 millones de infectados. ¿Cómo 8 millones? Claro, porque vos estás tomando los casos positivos. ¿En este momento? Sí. Vos estás tomando los casos positivos, tenemos 900.000. Se sabe que hay entre 7 y 10 Usted dice que en este momento puede haber 8 millones de personas infectadas que no lo sepan. Exactamente. Comparte la teoría del... Pero ojo, no en la Argentina. Esto es una realidad. Entre 7 y 10 por caso confirmado. En los países que testean menos, y la Argentina es un caso... Pero esa persona que no presenta síntomas... No tuvo síntomas o tuvo síntomas muy leves y ni siquiera fueron detectados, o directamente no consultó a los servicios de salud. Y como siempre, como en la Argentina, la población afectada fundamentalmente es población joven, que es donde circula el virus, y que en general la gente joven tiene menos síntomas o son directamente asintomáticos. Esto es así, no es solo en la Argentina. O sea, lo que está pasando acá en la Argentina es que el joven se lo transmite al adulto. Bueno, justamente el problema es la convivencia o el contacto intergeneracional, porque lo que se complican es población vulnerable, los ancianos frágiles o los que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, como pasó en los barrios de emergencia o en los geriátricos. Pero ahí es donde más cumplen y donde se logró controlar bien. Lo vimos en el barrio Villa Azul en la provincia, lo vimos Porque se hizo una buena estrategia, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Que fue cerrarlo. Una buena estrategia de búsqueda activa. El detectar es una excelente iniciativa, que empezó muy tarde. Digamos, realmente, cuando yo proponía esto, estábamos con 100 casos por día, no 15.000. Entonces, con 100 casos por día, donde la mayoría eran por contactos estrechos de viajeros, estamos hablando de fin de abril, principio de mayo. Sí, hasta que empezamos a acostumbrarnos a la idea de la transmisión comunitaria. Bueno, ¿se acuerdan que empezamos con esa idea un tiempo después? Bueno, es que no se hizo otra cosa que la cuarentena. Y la cuarentena como único recurso no es suficiente, no alcanza. Fue un error, fue una equivocación. Bueno, pero desde el gobierno dicen, doctor, se hizo la cuarentena y se fortaleció, se robusteció el sistema sanitario. Los primeros 2 meses, por eso fue una decisión acertada. La cuarentena temprana fue una decisión acertada y lo sigo sosteniendo. Y permitió ganar tiempo crítico para preparar el sistema de salud, que obviamente... ¿Pero se robusteció el sistema sanitario? Por supuesto que sí, 2 meses. Pero después de 2 meses se debió haber comenzado a ensayar una salida ordenada, tomando todos estos recaudos, para en el momento que la cosa se ponía más fulera, cerrar de nuevo.
pero hubiera habido acompañamiento social, que es lo que no hay ahora porque la gente no da más. Doctor, sea por necesidad o por hartazgo. Pero si uno abría y cerraba, el hastío y el cansancio no hubiese sido el mismo. Hubiera sido mucho menor, Facundo, porque vos hubieras podido reabrir parcialmente la economía, la producción, las clases. Hubieras hecho una cosa más inteligente, no un recurso que se agotó, Ahora, yo lo entiendo, me parece siempre muy interesante escucharlo, pero ¿usted por qué cree que no hicieron esto? ¿Porque no supieron? ¿Porque hicieron lo que pudieron? ¿O hay una cuestión, no sé, caprichosa que dijeron, bueno, ahora vamos a cerrar todo? Yo creo que inicialmente hubo una suerte de ninguneo, de minimización de lo que era la pandemia. Y hubo cierta inercia hasta que se tomó decisiones. Y después, claro, cuando no había test, porque digamos, más allá de que el testeo per se no te resuelve el tema. Vos tenés que testear, detectar, rastrear, aislar. Pero si no tenés los test, que es el insumo crítico, no puedes hacer ni uno ni lo otro. Ese fue el problema. A ver ese. Con este diagnóstico que planteaba, doctor, de 7 u 8 millones de reales infectados, que muchísimos no se dieron cuenta, ¿usted está de acuerdo con la idea de que, así como estamos viendo una segunda ola en Europa o en Francia, en algunos lugares de Europa, acá en la Argentina podríamos llegar a zafar, entre comillas, esa segunda ola, justamente porque tenemos ya una cantidad de infectados que no están en ningún lado, no están en ningún registro? Nosotros venimos retrasados respecto a Europa. En ese sentido, digamos, hoy Europa está teniendo así esta multiplicidad de brotes y rebrotes, lo que se llama segunda oleada, ¿sí? Nosotros probablemente, esto de nuevo, no tengo la bola de cristal, pero probablemente, digamos, en los próximos 2 meses vamos a empezar a ver una caída de los casos en el país. Yo espero que ya para diciembre la cosa esté empezando a estar mucho más tranquila y que pasemos un verano más tranquilo, por supuesto, con muchos brotes y rebrotes. Pero se imagina un verano de playa, un verano de... No, eso no existe. Eso no existe más hasta que esté todo el mundo que tiene que estar vacunado y la vacuna sea efectiva. Así que olvidémonos de eso. Durante el 21 vamos a seguir con estas nuevas pautas de comportamiento social, distanciamiento físico, por supuesto, más tranquilos. Pero esto va a seguir y va a haber muchos brotes. Sí, va a ser menos sorpresivo todo. Y vamos a haber ganado, digamos, el tiempo transcurrido y la experiencia de vivir con esta porquería encima que nos ha cambiado la vida. Hay una cosa que pasa en Europa, por ejemplo, ahora, por el cual ha bajado muchísimo la letalidad del virus. Más allá de que lo que se piensa que si ha disminuido, ¿no?, desde el punto de vista biológico, la letalidad y aumentó la contagiosidad, lo que sí ha mejorado es el manejo de los pacientes con COVID. Digamos, el manejo de los pacientes. ¿Qué significa críticos? Que ha bajado el manejo? No, que ha mejorado. Ha mejorado el manejo. Que ha mejorado el manejo. ¿Esto qué quiere decir? Los sistemas sanitarios le dan mejor tratamiento y eso impide... Se han robustecido y mejoró el manejo. Hay técnicas, por ejemplo, técnicas de ventilación para los pacientes con neumonías y nuevas y que han mejorado. Hay tratamientos que algunos son efectivos. Sí, suero equino, entre esos que... Bueno, hay que ver, el suero equino, digamos, ojo con los tratamientos que por ahora no hay evidencia. Por ahora no hay evidencia. ¿Tampoco el plasma? Bueno, el plasma salió un estudio de acá, de la Argentina, del Hospital Italiano y otros centros para pacientes, digamos, graves con neumonía, que demostró inefectividad. Esto fue, digamos, hace una semana, 2 semanas. Doctor, me espere un minutito. Habló el presidente sobre usted. No sé si lo llegó a escuchar. Sí, varias veces. Pero hace muy pocas horas. De una entrevista en el... Sí, la vi. En el sitio del colega Horacio Verbitsky y... El cohete a la luna. Exactamente. Sí, la vi. ¿La vio? No, la veo, no, la leí, no la vi. Tengo 20 segundos de lo que dijo el presidente, porque me llamó mucho la atención que le dedicara un momento específico a usted y por ahí usted quiere hacer algún tipo de aclaración. Escuchémoslo, a ver. Y tuvimos que poner en marcha un ministerio de salud. Yo a veces cuando lo escucho hablar al exministro... A Rubinstein. Yo me asombro. Qué cara dura que es ese muchacho. Yo me asombro. Pero además, no solo porque dejó caer el Ministerio de Salud, sino porque dejó los millones de vacunas vencidas que aparecieron. Claro, es increíble. Bueno, ahí está. Sí, no es la primera vez que me da. Pero es fuerte que el presidente le dedique unos minutos. No creo que haya sido suya la decisión de bajar de ministerio a secretaría, pero ¿cuál es su mirada de lo que dijo? A ver, 2 cosas te digo. La decisión, ya la dije 1000 veces, fue una decisión equivocada, tomada en un momento muy particular, en un contexto muy, muy especial. Fue una mala decisión, punto. Ya eso está. Ahora, fue una decisión simbólica.
que sea secretaría o ministerio, la verdad que ahora hay ministerio. Permitime pensar que no es que están tomando, digamos, que no se están luciendo, digamos, en el Ministerio de Salud. Así que sea secretaría o ministerio, francamente, me parece bastante periférico, más allá de lo simbólico, y yo creo que sí que tiene que ser este ministerio. Respecto a las vacunas, también lo dije 1000 veces. Lo hemos hablado incluso. Es una mentira. Digamos, de hecho, es muy común que las vacunas muchas veces, uno tiene que evitar siempre es que falten vacunas. Pero lo que pasó ahí, sí, lo que dice el presidente con las millones de vacunas, que fueron 3,5 millones de vacunas, eran de la campaña antigripal porque, digamos, sobraron vacunas. ¿Durante su gestión? No, en realidad fue de la gestión anterior del gobierno de Cambiemos, no fue de la mía en particular. ¿Usted no compró vacunas que después se vencieron? No, hubo... A ver, lo que está diciendo el presidente, entiendo yo que son 2.200.000 vacunas antigripales, pero que se compraron porque la temporada previa había habido, digamos, una gripe muy fuerte y se decidió estoquearse. Claro. Y las vacunas para la gripe duran 1 año. Pero el gobierno también, y quien está ahora, que es la viceministra Carla Bisotti, había vencido 5 millones de dosis 2 años anteriores. O sea que esto es algo que ocurre. Entonces, esto es un uso político, la verdad que... Espera, doctor, un minutito. Sí. Porque cuando hablamos en su momento de la salud, hablamos de la economía, voy a charlar con el profe Juan Carlos de Pablo, que ya nos está escuchando. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen lunes, ¿cómo andás? Me va fenómeno, muy nervioso por el partido de mañana, pero fuera de eso todo bien. Tranquilo, ya está, es un partido, escucha, salvo la altura, lo demás me parece que te referías a la selección, ¿no? Salvo que por ahí estés viendo un otro Obviamente, o me llamás por estupideces tipo política, economía o esas cosas. No, te llamaba para ver si efectivamente la selección tiene que tirar más de delantero a Messi o... Lo que veo y me deja tranquilo que veo la barba prolija y cuando usted tiene la barba prolija, eso es que las cosas... ¿Cómo sigue, Juan Carlos, este camino para adelante? Terminemos con el fútbol y después hablamos de lo que vos quieras. Una de las huevadas más grandes que cada tanto dicen los relatores, va avanzando un equipo y dice, si la hace bien es gol. Por supuesto que no es gol y se la hizo mal. Claro, la hizo mal. ¿A vos te parece? Bueno, a ver, te agarro de esa metáfora un poquitito para saber qué debiera hacer el gobierno para hacer las cosas bien y hacer goles. Y no que los relatores tengan que decir que las cosas se hicieron mal y que los goles no se hicieron, ¿no? Muy buen punto. La vida de cada uno de nosotros, la vida de los que hoy nos están escuchando y mañana se van a levantar a ver cómo le encuentran la vuelta, porque todos mis héroes son los que cuando se levantan todavía no tienen resuelto el problema de cómo le voy a dar de comer a la noche, a mi familia, a mí. Esa vida depende de dos cosas, de lo que hacemos cada uno y de lo que termina siendo el presidente de la nación. Porque Argentina es un país presidencialista. No le voy a dar consejo al tachero que nos está escuchando o al pizzero que nos está escuchando, al arquitecto, porque saben, digamos, todo. Por lo demás, estamos esperando que el presidente reaccione. Ahora, mientras tanto, no perdamos tiempo. Un presidente al que vos le cuestionás, algún ministro, no va a decir, sí, la verdad, es de cuarta, que querés. No, lo va a defender, no perdamos tiempo. Y cuando decida modificarlo, y vos le decís, claro, porque era tonto. No, es nueva etapa. Así que el plano de las palabras no tiene prácticamente ninguna importancia. El plano de las decisiones sí. No me canso de repetirlo. Cambiar parte del gabinete, cambiar parte de la organización económica, hasta el estilo, digamos así, de gobierno, para un presidente es una decisión muy difícil, muy costosa, y entonces se posterga lo más posible. ¿Cuándo se toma? ¿Qué dice la historia? Alfonsín, 85, Menem 91. Que vos tomás esa decisión cuando realmente te ves al borde del abismo o cuando crees que vas a perder las próximas elecciones. Claro. O sea, que vos crees que un cambio de gabinete no sería el camino. Sí, claro que es. ¿Vos crees que hay que cambiar el gabinete? Pero perdóname, lo que digo es lo siguiente. Si vos no tuvieras hoy al presidente y vos le decís, ¿qué le parece en su ministro? Una maravilla. Eso te va a decir. Entonces, no perdamos tiempo en el plano de las declaraciones, de las palabras, de qué pasó hoy con el banderazo. Y algunos te van a decir una cosa, otros, ahí no hay información que nos sirva para tomar decisiones. Lo que nos sirve para tomar decisiones es la lucha por la vida, el mostrador, esa vivencia, digamos, individual sobre la que digo, no tengo nada, digamos, que agregar, más
señales diferentes por parte digamos así, del gobierno y del equipo económico, principalmente del presidente y después digamos, del equipo económico. Claro. Donde Ahora, va a ser una mezcla, no hay unilateralidad. La gente me dice, ¿qué le parece devaluar? ¿Qué le parece? Si vos haces las cosas a nivel individual, las cosas no funcionan. Vos tenés que agarrar el conjunto. El ministro de Economía es un verdadero gerente que junta los pedacitos, arma una cosa que tiene cierta lógica, se la plantea al presidente. El presidente, muy exigente, dice, seguro, muchachos, que esto va a funcionar porque últimamente ustedes me están haciendo pasar vergüenza. Y una vez que lo convence, dice, vamos a jugarnos. Y ojalá salga. ¿Y vos crees, Juan Carlos, que no está funcionando? ¿Eso que le llevan al presidente? Miremos los hechos. Si yo miro el nivel de actividad, en lo que va de 2020, el nivel de actividad tocó fondo en abril, porque en abril estaba todo cerrado, a partir de mayo empezó a salir. Ahora, seguimos llenos de problemas, no le demos vuelta. Seguimos llenos de problemas. Y a caballo de eso, a caballo de todos los problemas reales, aparecen amenazas, rumores, dudas, que esto, que lo otro. Cuando un funcionario sugiere decir, mira, Juan Carlos, pagame el 2% del impuesto a los bienes personales y agradeceme que el 98% por ahora te lo dejo. Esa no es una señal, ¿entendés? Claro. Después dice, bueno, ahora hay que invertir, hay que olvidarse de los dólares. Si vos me mandás señales así, me aumentás las dudas. Y en la Argentina la experiencia dice, yo tengo duda, abro Quelo y compro dólares. O sea, a ver, si entiendo, que el gobierno debiera proponer algo para que la gente no se vuelque al dólar. Pero aún así, proponiendo lo que propone, que es un cepo, que es complicártela para que compres, la gente igual se está volcando al dólar. Pero no porque están haciendo las cosas bien y la gente loca, sino porque no están haciendo, digamos, las cosas bien. ¿Y qué podrían hacer? ¿Cómo decís? ¿Qué podrían hacer? Digamos, ¿qué señal debiera dar el gobierno para mejorar eso que acabas de describir vos de manera majestuosa, que es la incertidumbre? Facundo, no ser parte del problema. Fíjate el tema que está haciendo con la pandemia barra cuarentena. Cuando me dicen las chances de contagiarse no son iguales en todo el país, así que en algunos lugares fase 1, fase 2, está bien, pero cuando para cada cosa tenés que pedir permiso. Cuando no te dan el ejemplo, te dicen use barbijo y no usan barbijo. Cuando te dicen, bueno, vamos a nuevas medidas, veremos, que yo cuando... No ayuda. Yo digo, ya bastante problemas tenemos con los problemas para que encima me vuelva loco llenándome de ideas que pueden ser o pueden no ser. Claro. Pero uno, frente a la duda, siempre va a optar por lo peor, no por lo mejor. Claro. ¿A qué vino el Fondo Monetario, Juan Carlos? Vinieron dos jovencitos. El fondo es la directora gerenta que está por allá, el directorio y la burocracia. La burocracia mandó a dos jovencitos que nadie conocía, por eso pudieron andar por la calle. Y ojalá, junto a hablar, con todo lo que hablaron, pero hayan entrado a un café y le hayan preguntado al mozo, ¿usted cómo ve las cosas? O al diarero, o al tachero, para tener alguna, digamos así, idea. Todo lo que vinieron a buscar lo podrían haber hecho desde allá a través del Zoom, así que no sé. La clave, la esencia de esta negociación con el Fondo Monetario es así. Mientras no le pidamos plata fresca, la sartén por el mango la tenemos los argentinos. Porque le vamos a decir, no podemos pagarte en el momento que dijimos. Y además no vamos a cumplir ninguna de las cosas que digamos. ¿Y qué va a hacer el fondo? No va a hacer absolutamente... No, el fondo no puede mandar bombardear una ciudad, no puede. No puede. Ahora, si le queremos pedir más plata, si le podemos decir, vos le prestaste a Mauricio 50.000 millones de dólares y la verdad que el plan era más o menos, ahora préstame por otro plan más o menos otros 50.000 millones, no va a andar. La clave de esta negociación con el fondo es si le vas a pedir plata fresca o no. ¿Pero no necesitas plata fresca? Pero para patinártela, lo peor que le puede pasar a la Argentina, ahora ya no te hablo como economista, como contribuyente impositivo, lo peor que le puede pasar a la Argentina es que a este gobierno le presten 100.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que va a hacer? Se lo patina. Igual que todos los gobiernos. Este no es un problema de este gobierno. La historia de la deuda externa argentina con gobiernos militares, radicales, peronistas, que lo cuento, es la historia de que me endeudo todo lo que puedo, lo que no puedo. ¿En qué se la patina, Juan Carlos? Se la patina en gasto, en financiar un gasto público cuyo componente de inversión es chiquitísimo. Chiquitísimo. Escúchame, suponete que le prestaran 100.000, suponete que los chinos dijeran, ¿cómo no?
agarrar todos los yuans esos, convertirlos en dólares. ¿Sabes lo que hacen? Levantan el cepo, no totalmente, ¿no? Pero dice, en vez de $200, $500 por mes. Y 5 millones de argentinos van a comprar 500, ¿entendés? Sí. Ahora, la historia de Argentina, lamentablemente, es que cuando vos conseguís un colchón, no es para ganar tiempo, es para perder. Sí. Esto es crucial. Cuando vos tenés un espacio que te da alguna negociación, ganar tiempo quiere decir que haces cosas por las cuales no tenés que volver a pedir. La historia argentina, lamentablemente, desde el punto de vista dice, cuando generamos un colchón perdemos tiempo en vez de ganar. Claro. Bueno, ahí lo tengo. Al doctor Rubinstein acá, es la salud. Juan Carlos de Pablo le digo, acá tengo el dilema que se presentó entre la salud y la economía. ¿Economía y salud? Digo, ¿quién ganó? Yo creo que fue un falso dilema, una falsa opción. Supongo que Juan Carlos estará de acuerdo. Al final perdió la salud y perdió la economía. Fue una pésima opción. No es un tema, salud y economía no es un dilema cualitativo, es un tema cuantitativo. Desde el vamos uno tiene que decir, señor, hay conflictos objetivos. Ahí, no. Si vos me decís, en tal ciudad aumentaron notablemente los contagios, hay que valorar, tenés razón, cosas por eso. Ahora, cuando vos me estás diciendo, los runners no tienen que correr en Palermo porque hay contagiados en La Matanza y no me explica cuál es la relación causal, ¿eso qué? Eso es adí, eso es absurdo. Entonces, ¿qué decimos los argentinos? No, basta. ¿Qué es lo que pasó otro día en Mar del Plata? Estos días en Mar del Plata, los comerciantes dijeron, basta, y abrieron todo. Si hubiera abierto uno, Montenegro le mandaba a la policía municipal. Como abrieron todo, ¿qué querés que hagan? Nada. Entonces, si vos tenés una restricción demasiado rígida y, digamos así, permanente, cosas por el estilo, lo único es una invitación a hacer las cosas por izquierda, porque vos no podés pretender que un ser humano se va a quedar en su casa cumpliendo a rajatabla todas las restricciones, etcétera, y se muere literalmente de hambre y después va la municipalidad recogiendo los cadáveres. Ahora, Juan Carlos, convengamos, y doctor Rubinstein, convengamos que tampoco el mundo estaba preparado para semejante pandemia, con lo cual uno ve, y esto seguramente Juan Carlos lo habrás visto, las caídas de las economías del mundo son brutales. Claro, pero mi querido amigo, pero mi querido amigo, ¿quién está sosteniendo lo contrario? A mí me resulta gracioso la gente que hace ese tipo de razonamiento. Tiene toda la razón del mundo. El coronavirus es, fíjate, inesperado. Sí. Desconocido y peligroso. Sí. Peor e imposible. Ahora, dado eso, ¿qué decís? Chocolate por la noticia. Ahora decime qué es lo que hago. Y tenés que ser muy cuidadoso en cada una de las restricciones, en cada uno del tiempo, etc. Yo no me meto para atrás con la cuarentena porque esto se lo dejo a los historiadores y se lo dejo a los argentinos cuando tengan que votar el año que viene. Punto. La política económica y la toma de decisiones siempre es de acá, digamos, en adelante. ¿Vos qué le tenés que decir al gobierno? Por favor, focalícese, por favor, sea concreto, diga, ¿entendés? De, digamos, señale exactamente, digamos, de lo que quiere hacer. Yo digo, entonces vos decís, Juan Carlos, que una señal concreta sería reoxigenar y cambiar el gabinete, o por lo menos algunos actores del gabinete. Cuando, planteado de esta manera, viste que la gente dice, el zar de la economía, un ministro, un tipo que tiene que tener la confianza del presidente, que tiene que tener experiencia, coraje suficiente para decir, tenemos que hacer esto, además, enfrentar cosas duras, porque tenemos que enfrentar cosas duras. Rubinstein lo sabe mejor que yo, pero digamos, los indicadores sanitarios son pésimos, no están para andar jodiendo, ¿entienden ustedes? Junto a lo cual tienen que agarrar y decir, bueno, estamos en una situación verdaderamente difícil. Dentro de eso, decime exactamente cuáles son las restricciones, cuáles no son. Claro. Y déjame de asustar al cohete. Juan Carlos, te mando un abrazo grande, gracias. Por favor, muchacho. Mantener la barba así que está bien y eso es una buena señal. Si empieza a crecer ya me preocupa un poco. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Doctor Rubinstein, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias a los dos por tenernos acá. Spillman, su momento. Mi momento, Pastor, y el suyo también. ¿A qué juega Elisa Carrió? Nos vamos a meter un poco en la cabeza de Elisa Carrió, que vos sabés, Facu, estuvo en Exaltación de la Cruz durante todos estos meses de cuarentena y hace una escasa semana está también viviendo en su departamento, tiene un departamento en la calle Santa Fe, en Recoleta, con lo cual está alternando ambos domicilios. Pero, ¿cuál fue el cambio más fuerte en la mente de Elisa Carrió, Facu? Bueno, que hoy se presenta ella misma como una persona moderada. ¿Qué está pensando Elisa Carrió? Varias cuestiones. Una de ellas es que en los extremos se puede generar una espiral de violencia, cree Facu.
de ambos lados o del lado de la grieta que vos quieras, cree que cuando vas al extremo se puede generar una cuestión de violencia que después no pueda ser canalizada. O sea, Carrió está leyendo que en los extremos no estaría un capital político que a ella le conviene. Ahora, digo, ella siempre jugó a un extremo, Ezequiel. Bueno, ahora está moderándose. Ha sido denunciante históricamente del kirchnerismo, de irregularidades en obra pública. Hoy Facu está... Mira, esto que vamos a contar es algo que ya le venía transmitiendo a sus asesores, al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al vicejefe Diego Santilli, que son dos de sus principales interlocutores. Por ejemplo, hoy Elisa Carrió no apoyó la marcha. Hoy no la convocó y pidió explícitamente, Facu, no ir a los extremos y pidió ir a la no violencia, que es algo que ella ya viene repitiendo en los últimos años, ¿no? La cuestión del humanismo y la cuestión de en los extremos se puede generar focos de violencia. Pero hay, Ezequiel, en la mirada o en la búsqueda de Carrió, una ambición electoral. Porque, no, en principio porque ella misma ella dijo, no quiere ser candidata. Dijo en las últimas horas que ella estaba alejada de la actividad partidaria, ¿no? Ella no quiere ser candidata. Si la van a buscar en el 21 para ser candidata en la ciudad, esto es política, te pregunto Facu, esto, pero en principio ella no quiere ser candidata, de hecho no tiene cargo en su partido. Porque una cosa es una Carrió, una cosa es un referente político con aspiraciones partidarias, electorales, con un tiempo, con una campaña de por medio, y otra cosa es un aporte, vos usaste recién una palabra interesante, que es un aporte humanista que ella puede hacer, y en ese aporte ella está diciendo a los extremos no. Es esa idea. Tiene un fuerte diálogo, te diría, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a quien ha apoyado en la gestión. Y cada vez que se juntan en la mesa política de los lunes, cada 15 días, Larreta con dos de los referentes de Carrió, que son dos diputados nacionales, Maximiliano Ferraro y Pablo Oliveto, siempre el mensaje de Carrió es: defendete ante los ataques del gobierno nacional, no vayas a un escenario de confrontación directa. A ver, ¿a qué puntos? Acá lo compilamos un poco, ¿no? A ver, resumimos. Pide moderación, Lilita, con límites. Se ve cerca del ala dialoguista de Juntos por el Cambio. Por eso te hablaba de Larreta, de Santilli, María Eugenia Vidal, podríamos ponerlo en ese lote. Habla con Larreta, habla con Macri, pero mantiene distancia con Patricia Bullrich. Nunca pudo recomponer su vínculo con Patricia Bullrich. Sí, Patricia Bullrich habla con hombres de Carrió, sobre todo por la cuestión partidaria. Sí. En ese entente que es Juntos por el Cambio, pro radicalismo, coalición cívica, cuando hay Zoom, cuando hay reuniones, los miembros de la coalición cívica van, no con Carrió directo. Es cercana a Santilli, mantiene un diálogo con Diego Santilli, cree que no hay que ir a los extremos, esto lo contabas recién, le preocupa el nivel de violencia política. En los extremos, ¿no? Está atado al otro punto, Facu. El nivel de violencia política ya lo ve atado a ir hacia los extremos. Claro. Ahora, critica la gestión del gobierno y sobre todo focaliza en la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. Con el tema de Cristina Kirchner te diría que es con lo único que se mantiene muy dura, muy intransigente. Con lo que tiene que ver con la cuestión de las causas de Cristina Kirchner, la política de Cristina Kirchner con el kirchnerismo maduro, es el único lugar donde te diría que ahí Elisa Carrió abandona un poco toda esta cuestión moderada que lo plantea como algo general. De hecho, le ha dicho a Horacio Rodríguez Larreta: te apoyo en la idea de que vos, en la gestión de la pandemia, te sigas reuniendo con Alberto Fernández, el presidente, que te sigas reuniendo con el gobernador Axel Kicillof y que después des la discusión por el tema de los fondos vía la Corte o vía crítica política o ambas. Bien. ¿Desarrollamos la Baña mañana, te parece? Mañana vamos a contar, usted tiene mucha información también, qué está pensando Roberto Labaña, por qué volvió a la arena política y cuál es el bloque de poder que le queda, Facu, porque además de ser una figura, vamos a contar una reunión que tuvo con el presidente hace escasos 10 días, además tiene un bloque de poder porque tiene 3 diputados nacionales clave y tiene mucho todavía para aportar en términos intelectuales, ¿no? Bien, gracias. Ese número que nos gusta dar cuando cerramos el programa, que es la cantidad de argentinos que se recuperaron del coronavirus en pantalla. A ver, ya la tenemos, 732.582 recuperados. Y nos estamos ya yendo, Spielman, gracias. ¿Cómo remó y le duelen los hombros? Un poquitito. ¿Le ha remado un poco? Te mando un saludo. Te mando un saludo, Butler. Se lo dije. Pero discutimos cosas con Spielman. No cosas serias, lógicamente. Sí, a veces también cosas serias. Sí, también. Nos vamos mañana a las 10 de la noche, como cada día. Hacemos 4 días. De lunes a jueves los esperamos. Mañana a las 10 abrimos juntos la señal con toda la información en Equipo de Noticias junto a Flor Donovan. Chau, chau.